Hola queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente nos volvemos a reunir y estamos muy felices de poder hacerlos. Dios ha creado este momento para poder comunicarme con todos ustedes. Les amamos en el Señor y queremos y deseamos lo mejor para usted. Mis cariños a toda su familia, a cada uno de ustedes que quizá hace tiempo que no nos juntamos, no nos vemos, pero que le apreciamos y le amamos en el Señor. Queremos compartir con ustedes en este momento algo de nuestro corazón con todos mis hermanos y damos gracias a Dios por su cuidado en nuestra vida. Queremos decirle que la Iglesia Bíblica Vida Nueva se ha comunicado con cada uno de ustedes para orar por ustedes y para estar en contacto y seguir comunicados y también tener comunión en el nombre del Señor. Estamos unidos en esto y queremos continuar así, glorificando a Dios. Aún en los momentos difíciles, el Señor está con nosotros y nos está guiando, y agradecemos a Dios por la paz que Él pone en nuestro corazón. Yo quisiera en este momento poder compartir con ustedes algo de mi corazón, de la palabra de Dios, para edificación, para comunión, para crecimiento y para que Dios haga una obra en nuestra vida. Entonces vamos a orar para que Él nos dirija, para que podamos tener un corazón abierto y receptivo a la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos, apreciando, Señor, de que somos tus hijos y que tú un día nos salvaste y en aquella preciosa cruz derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Ahora, Señor, estamos muy gozosos de ser tus hijos. Queremos tener comunión contigo, con tu palabra, y queremos, Señor, que nos hables a través de ella. Nos ponemos en tus manos, que el Espíritu Santo traiga luz a nuestra mente y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas básicas, pero que son muy importantes. Esto es algo que yo aprendí después que conocí a Cristo. Un tiempo después las aprendí y fueron vitales para mi vida y la uso hasta el día de hoy. Es decir, que hay una enseñanza en la palabra de Dios que es para todos los creyentes. Pero muchas veces algunos de los creyentes no lo aprenden hasta mucho más tarde. Pero ¿por qué esperar si nosotros podemos conocer estas verdades, que son básicas y que muchas veces por ser básicas y por ser elementales, pensamos que ya están incorporadas a nuestra vida? Sin embargo, muchas veces es información sin efecto, sin fruto. Entonces, quisiera compartir esto para cada uno de ustedes. Y pensando en lo que vamos a ver hoy, yo cuando me toca ir al doctor, muchas veces él se dirige a mí y me hace preguntas muy básicas, que a veces me dejan desconcertado. Me pregunta si yo tomo agua o si yo camino. Y, y para mí eso me causa gracia porque yo le podría responder, ¿y cómo cree que no voy a tomar agua? O sea, hace más de 70 años que tomo agua. Yo tomo sí agua. Si camino, bueno, por eso llegué hasta aquí. Yo sé caminar, yo sé tomar agua. Pero en realidad esas preguntas básicas, lo que él me quiere decir es si yo estoy tomando lo necesario, si yo estoy caminando lo necesario. Cuando habla de caminar es si hago ejercicio físico, si por lo menos camino. Entonces me está hablando de algo que tiene que ser una realidad en mi vida. Y yo contesto que sí, pero muchas veces no sé si es lo suficiente. Y justamente de esas cosas básicas que pensamos que ya las sabemos, pero que nos tienen que decir, no, esto tiene que tener una medida. Yo tengo que incorporar en mi vida el saber que debo tomar agua y el practicarlo.
debo tomar agua para no deshidratarme. Entonces, cosas así que son muy básicas, pero muchas veces son elementales para nuestra salud. Y en la parte espiritual es lo mismo. Así que si yo le preguntaría a usted, si usted lee la Biblia, si usted estudia la Biblia, yo sé lo que usted me va a contestar. Usted me va a decir, sí, claro que sí. Si yo le pregunto a usted si usted ora, también sé lo que me va a contestar. Me va a decir, claro, por supuesto que oro. Pero ahí viene lo que nosotros necesitamos aprender, si realmente lo estamos haciendo lo suficiente como para que eso sea efectivo en nuestra vida. Y justamente de esas dos cosas que yo le vengo hablando es lo que queremos ver en este momento. Dos cosas básicas para nuestra vida espiritual, pero que son vitales para todos aquellos que conocen a Cristo como Salvador. Yo, desde que le conocí, estuve tratando de crecer espiritualmente, pero después que entendí estas cosas, realmente es donde empecé a crecer. Así que estas son dos cosas que transformaron mi vida: la palabra de Dios y la oración. Y hasta el día de hoy tengo que usarlas. Así que no importa cuánto tiempo hace que usted conoce a Cristo. Quizá usted hace poco tiempo que conoce a Cristo. O quizá hace muchos años que ya conoce al Señor Jesucristo. De todas maneras, esto es para aplicarlo a todos los creyentes. Déjeme decirle que usted necesita estas dos cosas, así como yo las necesito en mi vida. Así que son dos maravillosos regalos y recursos que Dios nos dio a nosotros. Pero para que lo usemos, dos regalos y dos recursos que Dios nos dio a cada uno de nosotros: la palabra y la oración. Él quería bendecirnos con estas cosas. Ahora, cuando yo le doy la importancia que tiene, si yo no le doy la importancia que estas dos cosas tienen en mi vida, o si yo abandono o descuido estas dos cosas, yo le puedo asegurar que ahí van a comenzar muchos problemas. Por eso es vital y es importante que conozcamos a fondo de lo que estamos hablando. Yo le quiero mostrar en la Biblia cuán importantes son estas dos cosas: la palabra de Dios y la oración. Y quiero que me siga, si por favor, ahí tiene su Biblia, ábrala en Hechos capítulo 6, que le quiero mostrar algo. Y esto lo va a hacer pensar a usted en cuanto a la importancia. Hechos capítulo 6, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Fíjese bien allí lo que dice. Dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Observe, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dio cuenta? Aquí aparecen estas dos verdades, pero aparecen en un momento que me pueden enseñar muchas cosas a mí. Qué importante que era. Ellos en el versículo 2, si usted se fija, ellos están reconociendo que habían descuidado estas dos cosas. Y ellos dicen en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos de hacer esto. Es decir, habían descuidado algo muy importante, como la palabra y la oración. Y eso que eran los apóstoles del Señor Jesucristo. Imagínense que a nosotros también nos puede pasar eso.
que de repente nos descuidamos de estas dos cosas y allí comienzan los problemas. Y usted se dio cuenta que al comienzo, este es el comienzo de la iglesia, cuando la iglesia es la primera iglesia, la iglesia primitiva, aquella que venía con esa pujanza y ese poder y esa explosión de crecimiento. Ellos venían alcanzando a los perdidos, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo, y era un testimonio poderoso. Sin embargo, había problemas. Comenzaba la iglesia, pero también comenzaban los problemas. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias hay problemas, no hay una iglesia perfecta o ideal. Siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Bueno, porque está compuesta por humanos, por seres humanos, que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, pero seguimos siendo humanos. Entonces, hay problemas. De todas maneras, el Señor creó la iglesia y bendice la iglesia y dice que nosotros podemos hacer su voluntad. Ahora, no solamente son importantes estas dos verdades, sino que siempre van juntas. Note esto. Son importantes, pero siempre van juntas. Así como las vías de un tren que marchan paralelas. Así son las dos verdades, la palabra de Dios y también la oración. Cuando tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, esto nos va a ayudar a orar en la voluntad de Dios. Es decir, que va a ser más fácil orar en la voluntad de Dios, porque ya está la palabra de Dios en la mente. Entonces, cuando oramos al Señor, Él va a responder, porque vamos a pedir lo que nos muestra su palabra. O sea, ¿se da cuenta usted cómo se hace más fácil todo? La palabra de Dios y la oración. Y yo le quiero mostrar con un ejemplo que está en Juan capítulo 15. Si por favor me acompaña a Juan capítulo 15, le quiero mostrar esta verdad. Juan capítulo 15, versículo 7. Observe lo que dice. Dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Escuchó bien? Qué interesante. Pero aquí están las dos cosas. Lo que venimos hablando, la palabra de Dios y la oración. Acá hay una promesa, ¿verdad? Dice, pedidlo todo lo que queréis y os será hecho. Perfecto, es una promesa de Dios. Pero también hay una condición. Dice el versículo, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros. O sea, tenemos que entender que las dos cosas van juntas. ¿Cómo nos gustaría a nosotros pedir en oración aquellas cosas que necesitamos y aquellas cosas que vemos que hacen falta o que son necesarias para seguir funcionando? Pero muchas veces nosotros pedimos y decimos, yo no sé por qué no hay respuesta. Yo tengo que pedir, pero también tengo que hacer algo. Observar la condición. Si yo estoy llenando mi mente de la palabra de Dios, entonces, si yo lleno mi mente con la palabra de Dios, dice que yo voy a orar en su voluntad y voy a tener aquellos pedidos que yo le haga al Señor. Así que está la promesa y está la condición. Van juntas. ¿Por qué? Porque trabajan juntas, la palabra y la oración. Y usted va a encontrar muchas citaciones en el Nuevo Testamento donde habla de las dos cosas juntas, cómo reaccionan y son como una mezcla poderosa para que Dios haga su obra en nuestra vida y en la iglesia, la palabra y la oración. Ahora, volviendo a la iglesia primitiva y usándola como un ejemplo, porque a mí me encanta ver la iglesia primitiva, o siempre trato de sacar cómo lo hacían y qué son las cosas que a nosotros nos faltan. Entonces, mi estudio favorito es la iglesia primitiva, cómo ellos hacían las cosas. Y estudio para observar los detalles y hay cosas que son muy, muy interesantes. Entonces, volviendo a la iglesia primitiva, quiero mostrarle cómo Dios usó estas dos cosas desde el comienzo de la iglesia.
dos cosas que el Señor utilizó. Si me acompaña a Hechos capítulo 1, por favor. Usted sabe que el libro de Hechos habla de la historia de la iglesia. Y allí encontramos cómo la iglesia nació, cómo creció, cómo se desarrolló, cómo se extendió por todo el mundo. Pero este es el comienzo. Allí están los apóstoles, que eran los pastores, los primeros pastores. Y también de allí salieron los primeros misioneros. O sea que si usted estudia la historia de la iglesia es maravilloso. Ver cómo comenzó todo. Hoy tenemos 2000 años de iglesia. Es decir que a pesar de que fue evolucionando muchas cosas, el libro de Hechos quedó como un modelo, cómo empezó y cómo funcionaba la iglesia primitiva. Por lo tanto, cuando vamos allí vamos a encontrar cosas que son realmente ejemplares para nosotros. Mire, si hay algo que nos parecemos en el día de hoy a la iglesia primitiva, es algo que nos ocurrió por una pandemia. Ellos se reunían en las casas, no tenían edificios. Así que eso creo que es lo que más nos parecemos en este momento a la iglesia primitiva. No tenían edificios. En realidad comenzaron reuniéndose en el templo judío. Pero después ellos iban a las casas y en las casas formaban las iglesias. Y nosotros pensamos que es un edificio, no. Son un grupo de personas que se juntan. Iglesia es la asamblea. Las personas, las salvas que se juntan con propósitos, que Dios los unió para algunas cosas que vamos a ver ahora. Pero yo quiero que vea usted cómo comenzó la iglesia primitiva. Hechos capítulo 1, mire el versículo 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto desde donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva. Y si usted se fija un versículo más, el 15 dice que eran 120 que estaban allí reunidos en el aposento alto. ¿Qué hacían ellos ahí? Bueno, lo dice la palabra, estaban orando. Y aquí tenemos el primer elemento, estaban orando. ¿Y por qué estaban orando? Porque el Señor Jesucristo les había prometido que iba a descender el Espíritu Santo y que iba a comenzar la iglesia, iba a hacer proezas. Si se fija el versículo 5, lo dice. 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Si usted se fija, comenzó con la palabra del Señor, con la promesa, pero también en oración. Ellos estuvieron durante 10 días orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estaban allí sabiendo que el Señor iba a cumplir su promesa. Así comienza la iglesia, la que nosotros conocemos, la que anduvo por todo el mundo, donde todo el mundo conoce la iglesia, pero este es el comienzo, la raíz. ¿Cómo comenzó? Las dos cosas, la oración y la palabra. Ahora, si usted se fija, vamos un poquito más adelante, cómo la iglesia buscó dirección, cómo lo hacían en ese momento que estaban comenzando y sin experiencia. Ellos tenían que tomar decisiones, pero ¿cómo lo hicieron? Fíjese en el capítulo 1, versículos 15 y 16 lo que dice. Versículos 15 y 16. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Allí estaba la iglesia primitiva que tenían que buscar un reemplazante de Judas. Tenían que ser 12 apóstoles, pero Judas ya se había ido a su lugar de perdición, el que traicionó al Señor. Entonces quedaban 11, pero tenían que buscar uno. Tenían que pedir la dirección del Señor. ¿Y cómo lo hicieron? En primer lugar, fíjese lo que está pasando. Dice que ellos recurrieron a la palabra, a las escrituras, porque había una profecía. Y porque está diciendo allá en el versículo 16, dice para que se cumpliesen las escrituras, la palabra. Pero si usted se fija en el versículo 24, dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Dirección de Dios. ¿Qué se necesita para tener la dirección de Dios? La palabra y la oración. Aquí están los dos elementos. Y dice que fue elegido Matías para reemplazar a Judas. La iglesia primitiva no solamente comenzó con oración y la palabra, sino también que fue dirigida por esas dos cosas para que usted vea la importancia. Déjeme avanzar un poquito más. ¿Qué hacía la iglesia primitiva cuando se reunía? Y este es un versículo bien conocido, Hechos 2:42. Hechos 2:42. Observe allí. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, allí habla de 4 cosas que hacían ellos. Pero si usted observa, se va a dar cuenta que estaban con la palabra, enseñaban doctrina, estaban estudiando la palabra de Dios y en las oraciones. Evidentemente que también, por supuesto, tenían comunión. Al hacer esto ya tenían comunión y también celebraban la cena del Señor. Pero los dos motivos principales de por qué se reunía la iglesia era la palabra y la oración. Esto es lo que realmente nos debería motivar a nosotros. Ese es el hecho fundamental de reunirnos para estudiar la palabra y para orar, unos por otros, por la iglesia, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos alcanzar a este mundo. Son los dos propósitos que Dios tiene para la iglesia. Así que a medida que vamos avanzando, vamos descubriendo cosas importantes que dependen de estas dos cosas, la oración y la palabra. Se da cuenta que cuando usted asimila más rápido estas cosas, usted se va a dar cuenta que usted no solamente va a evitar problemas, sino que usted va a saber acerca de la vida cristiana, usted va a saber tomar decisiones, usted va a saber que se reúne con los hermanos para estudiar la palabra y para orar. Son las dos partes vitales que una iglesia tiene. Así que, qué importante que son estas dos cosas. Esto pasa en la iglesia como pasa en su vida. Usted necesita esas dos cosas. Ahora, vayamos un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando la iglesia primitiva estaba orando? Si usted se fija, capítulo 4, versículo 31, usted va a ver que ellos se reunieron para orar y mire lo que pasa. ¿Qué está pasando cuando se reunieron para orar? Algunos dicen, bueno, quizás se quedaron dormidos. No se quedaron dormidos. Quizás a nosotros nos pasa eso, pero mire lo que dice el versículo 31, 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Observe usted, aquí está el poder de Dios cuando la iglesia ora. Dice que ellos oraron y allí había una persecución, había acusaciones, había problemas
y les habían prohibido hablar del Evangelio, y la iglesia estaba a decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Si nos prohibieron hablar de Cristo, si ese es nuestro mensaje, nosotros vivimos para hacer eso. Entonces, ellos aquí dice que oraron. ¿Y qué pasó como resultado? Dice que tembló toda la tierra. Hubo un temblor, como un terremoto. Este es el poder de Dios cuando una iglesia ora. A mí me llama la atención lo poderoso que era la iglesia en ese momento, que se reunieron para orar, hicieron temblar todas las cosas. Estamos bastante distanciados de eso, ¿verdad? Necesitamos orar en el Espíritu Santo con poder, pidiendo que Dios obre. Pero se dio cuenta lo que pasó después. Dice que después que hubieron orado, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué interesante, aquí está otra vez. Oraron y también está la palabra de Dios. Oración y la palabra van juntas, están unidas, no pueden ir separadas. Cuando usted está estudiando la palabra de Dios, lo va a llevar a orar. Y cuando usted está orando, lo va a llevar a estudiar la palabra de Dios. Es decir, que no podemos hacer una sola cosa, tenemos que hacer las dos cosas. Si usted va en un bote y usted tiene 2 remos, para llegar a destino tiene que usar los 2, si no va a estar dando vueltas en el agua con uno solo. Tiene que haber un equilibrio entre la palabra de Dios y la oración. Es decir, necesitamos las dos cosas y cuando se juntan, son poderosas para hacer la obra de Dios. Así que mi hermano, recuerde estas dos cosas. En su vida tienen que estar, porque es una necesidad, la palabra de Dios cada día y la oración cada día. ¿Por qué necesitamos orar nosotros? Bueno, quizá no necesitamos poder para abrir las cárceles, ni tampoco para que haya un terremoto. Pero muchas veces tenemos que orar para que Dios quebrante el corazón de personas que conocemos que no quieren recibir el amor de Dios, que están endurecidos, que uno les habla de Cristo, pero no quieren aceptar. Bueno, ahí nosotros podemos orar al Señor para que quebrante ese corazón endurecido. O muchas veces tenemos que orar por un pecado que esclaviza nuestra vida, un hábito que entorpece nuestra vida espiritual. Allí es donde nosotros debemos orar, por eso debemos orar. No podemos vivir sin la oración, es la respiración del creyente. Por lo tanto, no nos abandonemos, no dejemos de orar, porque van a empezar los problemas. La palabra de Dios lo dice así. ¿Por qué necesitamos la oración? Porque cuando oramos, Dios responde con poder. Tenemos que orar en el Espíritu Santo, tenemos que pedirle al Señor que obre y Él lo va a hacer. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Justamente porque necesitamos la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para la vida. Esta vida tenemos que vivirla con sabiduría de Dios. Este mundo a nosotros nos va a dar conocimiento, nos va a dar tecnología, pero no nos va a dar sabiduría de lo alto. Yo necesito la sabiduría de Dios para vivir la vida con propósito. Entonces, necesito la palabra de Dios en mi vida. La oración para salvar obstáculos. La palabra de Dios para la sabiduría para la vida. Usted y yo necesitamos sabiduría. La sabiduría del hombre, porque en el día de hoy hay mucho conocimiento. Y nosotros todos nos beneficiamos de ese conocimiento, de la tecnología y todo lo que nuevo, que hace 10 años o 20 años atrás no estaban. Perfecto, hay mucho conocimiento, pero no hay sabiduría de lo alto. O sea, ni la sabiduría del hombre, ni la tecnología me llevan a Dios. Todavía, a pesar de eso,
estamos lejos de Dios. Así que usted necesita la palabra de Dios para tener sabiduría de lo alto, porque hay momentos en la vida que usted tiene que decidir con sabiduría. La sabiduría del hombre se basa en la razón. La razón. La sabiduría de Dios se basa en la revelación. Qué diferente. La revelación de las Escrituras. Dios nos dejó este libro para revelarnos cosas. Y si yo quiero tener la sabiduría de Dios, necesito la palabra de Dios, escudriñarla, meditarla, asimilarla en mi vida, para que me dé sabiduría de lo alto. Es la única forma que un ser humano puede tener sabiduría de lo alto, es a través de este libro maravilloso que nos dejó el Señor, que es el manual de la vida, donde yo conozco toda la verdad desde el comienzo. ¿Por qué yo voy a estudiar cómo fue hecho este mundo, este universo, cuando ya me lo dice la revelación de Dios, cómo fue? En Génesis están todos los comienzos. Entonces, la sabiduría de Dios viene por revelación. Yo estudio la palabra de Dios y la sabiduría de Dios me hace a mí sabio para la vida. Mis hermanos, quizá muchos de los problemas que nosotros tenemos son porque hemos descuidado estas dos cosas en nuestra vida. Quizá muchos problemas vinieron encima y no los pudimos solucionar porque nos falta la sabiduría de la palabra o porque nos falta el poder de la oración. Pero estas son dos cosas que Dios nos regaló como recursos maravillosos para que yo pueda tener una vida espiritual triunfante. Así que es bueno que usted separe cada día un tiempo para pasar con la palabra de Dios y con la oración. Esto le va a llevar a usted sabiduría. Y yo siempre digo así, si usted pasaría media hora o 20 minutos o el tiempo que usted disponga para esto, y lo hace todos los días con disciplina, y lo hace con prontitud y con amor, de aquí a poco tiempo usted va a ser un gigante en la fe. ¿Por qué? Porque aquí está el secreto para que nosotros podamos disfrutar del propósito de Dios para nuestra vida, que están en dos sencillas cosas, en dos cosas comunes, en dos cosas básicas: estudiar la palabra de Dios y pasar un tiempo en oración. Cuando hacemos esas cosas, hay una comunicación divina. Yo escucho la palabra de Dios al leer la palabra de Dios, pero luego me comunico a través de la oración. Y así entablamos una comunicación o una comunión divina.